Buenas, buenas, qué alegría encontrarlos un nuevo sábado para hablar de lo que nos pasa como ciudadanos y de los derechos y obligaciones que tenemos para vivir un poco mejor. Y en eso vamos a ocuparnos hoy de varios temas que tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, les vamos a contar y vamos a conocer en qué consiste la convocatoria del 6D. Es ahora. Y una pregunta, ¿podemos frenar el cambio climático? Sí, que no. También, y además, en el mes del adulto mayor, las claves para vivir una adultez plena. ¿En qué sentido? En todos. En el físico, en el intelectual, emocional, sexual. Vamos a estar hablando de todo con un gran especialista. También te vamos a contar los detalles del operativo electoral de mañana y todo lo que tenés que saber antes de ir a votar, que por supuesto nunca está de más. Y a propósito también sobre el mismo tema, las elecciones de mañana, un fiscal. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo justamente presta la atención necesaria para que las elecciones sean transparentes? Vamos a hablar de este tema, sobre la transparencia electoral. Y ahora de las elecciones del 27 de octubre, ya en muy poquitas horas tenemos que concurrir a las urnas. Sí. Mañana entre las 8 y las 18 está con nosotros Sebastián Schimel, quien es secretario de la Cámara Electoral. Gracias por acompañarnos. No, por favor, es un gusto estar con ustedes nuevamente, que nos presten este espacio para poder informar a la ciudadanía. Y ya estamos ahí, en las puertas de este nuevo comicio. ¿Con qué expectativas, de qué manera se está desarrollando el operativo? Así es, ya estamos en la cuenta regresiva muy cerquita en horas para la elección de mañana. Esperamos que mañana a las 8 de la mañana efectivamente tengamos otra jornada electoral que se desarrolle con normalidad. A ver, la jornada electoral es muy compleja. Esta oportunidad en el último momento cercano a la elección es importante para reafirmarle a la ciudadanía, a esos ciudadanos como nosotros que hemos seleccionado como autoridad de mesa, que no nos dejen sin cumplir el compromiso. Necesitamos de ellos mañana a las 7:30 para poder habilitar las mesas. Si todavía no se capacitaron, que ingresen al sitio de internet a capacitarse, pero la verdad es que está todo alistado para que mañana en las casi 100.000 mesas que tenemos habilitadas se pueda votar con normalidad. Se elige poder ejecutivo, pero también poder legislativo. Se renuevan ambas cámaras y esto es importante saberlo para aquellos que tal vez piensen que solamente votamos presidente, en algunos casos gobernadores, y entramos al cuarto oscuro y vemos una boleta larga, ¿no? Por lo tanto, está bien saber y refrescar qué es lo que se vota y dónde acudir para más información. Así es, esto es muy importante también. ¿Qué se vota? Tenemos categorías nacionales en todo el país. El presidente de la nación y el vicepresidente, naturalmente. Senadores nacionales en 8 de nuestras 24 provincias o distritos y diputados nacionales en los 24. Se renueva 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Pero también tenemos la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, la provincia de La Rioja, que eligen también sus cargos locales de modo simultáneo. Entonces, en estos lugares, así como en otras, como Santa Cruz, que elige cargos municipales, o Chubut, vamos a tener boletas largas, con otras categorías, con más categorías. 6 categorías en la ciudad de Buenos Aires, 5 categorías en la provincia de Buenos Aires. Es la boleta larga, pero que cada elector puede optar por aquella preferencia en cada una de las categorías. Y cortar boletas. Naturalmente. Así es. ¿Qué pasa si no fui a votar el 11 de agosto por alguna circunstancia o porque no pude y quiero ir a votar mañana? ¿Puedo hacerlo? Así es, no solo puede hacerlo, debe hacerlo. Son 2 elecciones independientes a esos efectos. Entonces necesitamos que todos los electores que están empadronados en el padrón de mañana, y esto se puede consultar por internet, vayan y cumplan con su obligación. El derecho de votar, sabemos que en nuestro país es una obligación por la Constitución. En algunos casos, en los electores de 18 a 70 años, es una obligación que está sancionada con una multa. Pero quien no haya votado en las PASO, incluso si no se regularizó, está obligado a concurrir mañana y votar. En caso de no poder asistir de fuerza mayor, enfermedad, distancia, ¿cómo se justifica el voto? Bueno, esto es muy importante. Hay un trámite que está facilitado que lo pueden hacer por internet los electores. Es cierto que hay algunas de estas razones, enfermedad, distancia, algunos casos laborales de fuerza mayor, médicos que están de guardia y que no consiguen eximirse de esa circunstancia durante toda la jornada electoral. Entonces tienen que hacer un trámite. Hay 60 días de plazo para hacer este trámite, iniciándolo mañana incluso, y lo pueden hacer a través de internet en un sitio que se llama infractores.padrón.gov.ar. Hay tiempo, suben por internet la documentación que comprueba esa circunstancia y la justicia electoral resuelve esa justificación. También lo pueden hacer respecto de la elección anterior. Y en cuanto a las autoridades de mesa, recién planteabas que mañana hay que concurrir, es una carga pública. ¿Qué ocurre si eso no sucede?
A ver, es muy severa la sanción que tenemos para las autoridades de mesa. Esto es una carga pública, pero el ausentismo, el no cumplimiento de esa carga pública es un delito electoral. Un delito que está sancionado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. No es posible, si no lo hicieron hasta ahora, excusarse. Para esto hay un plazo de 72 horas desde la recepción de la notificación. La notificación se la mandó cada juzgado electoral de primera instancia. Con lo cual es necesario que mañana a las 7:30 las 2 autoridades designadas para cada una de esas mesas, por sorteo, entre aquellos que cumplían con las condiciones, estén presentes con su telegrama en la mano, con su documento de identidad, pero si lo perdieron con cualquier otro documento, para la autoridad de mesa esto es importante, aunque hayan extraviado su documento de identidad, esto no los exime de cumplir con la obligación de autoridad de mesa, que estén presentes en la escuela en la cual tienen que desempeñarse. Muchas veces pasa que los que vamos temprano nos encontramos con que hay mesas que no arrancan, y no arrancan, y no arrancan. ¿Esto qué significa? ¿Por qué no lo hacen? Faltando una autoridad, ¿esa mesa no puede funcionar? ¿Y cómo se solucionaría en ese caso? A ver, el arranque siempre tiene la dificultad propia de un proceso de esta magnitud en la que, como les mencionaba, hay más de 15.000 establecimientos en los que se desarrolla la elección y casi 100.000 mesas. Lo cierto es que con una sola de las autoridades de mesa ya debe habilitarse la mesa para intentar de que en todo el país a las 8 de la mañana los electores que están aguardando puedan votar. El problema se presenta a veces con algunos remolones que las 2 autoridades de mesa llegan después de las 8 de la mañana, se han quedado dormidos, tenemos que insistirles, ir a buscarlos, entonces eso exige alguna reasignación de las autoridades de mesa dentro de del mismo establecimiento, claro, mientras se contacta a esta autoridad de mesa que había sido notificada para que sí concurra durante la misma jornada electoral. Bien. ¿Con qué documento se puede ir a votar mañana? A ver, nuestro código electoral admite cualquier ejemplar de documento de identidad, pero lo que le pide al ciudadano es que vaya con el último que haya tramitado. Esto es, todavía tenemos a algunos ciudadanos cuyo último documento es la libreta cívica o la libreta de enrolamiento y este tipo de documentos los habilita para ir a votar. La mayoría de la ciudadanía ya ha tramitado alguno de los que se denomina DNI con trámite digital, que es un ejemplar A, B o C, y en ese caso le pedimos que vayan con ese. Es importante que podamos aclarar, porque esto generó algún grado de dudas durante las primarias, aquellos ciudadanos que hemos hecho en su momento la libreta celeste, que venía con una tarjeta no válida para votar, esa tarjeta es válida para votar. Y la dificultad que tiene es que no consigna qué tipo de ejemplar es. Entonces la autoridad de mesa allí tiene que ser muy flexible para poder respetar el derecho al voto de cada uno de los ciudadanos y admitir el voto aun cuando la tarjeta no va a encontrar que dice ejemplar A o ejemplar B y sí en el padrón. ¿Y qué pasa con el DNI que ahora lo podemos tener en el celular, en la aplicación Mi Argentina? ¿Puedo ir a votar con esa aplicación? Bueno, esto ha sido un anuncio que todavía no está vigente, no va a estar disponible para el día domingo de la elección. Una vez que se implemente, que los ciudadanos podamos obtener el DNI digital junto con el nuevo trámite ante las renovaciones de DNI tramitadas en RENAPER, se va a determinar para elecciones en el futuro la validez o no para efectos electorales. ¿Hay algún cambio entre lo que fue la organización, la estructura de las PASO a estas elecciones que debamos saber? Y también la segunda pregunta es si puedo llegar a cambiar de domicilio, de lo que fue el voto de las PASO a esta de mañana. A ver, principalmente se mantiene el mismo esquema. Esto no excluye que en algunos casos hay cambios de establecimientos que tienen que ver con que la escuela normalmente entró en obra y entonces se reemplazó por otra escuela. Claro. Por eso les recomendamos a todos los ciudadanos que vuelvan a consultar su lugar de votación en padrón.gov.ar, porque esto lo actualizamos permanentemente. Y luego hay algunos cambios logísticos que no afectan a la mayoría del país, pero hay autoridades de mesa que han sido reemplazadas porque tal vez su desempeño no fue tan bueno o porque tal vez en esta circunstancia tuvieron que excusarse porque alguna enfermedad sobreviniente, situaciones de embarazo, etcétera, que no habían ocurrido en las PASO y entonces allí sí tenemos un reemplazo. Por supuesto, siempre desde la justicia electoral tenemos procedimientos para sumar transparencia a partir de las distintas dudas que se generan en la ciudadanía. Entonces tenemos mayor rigidez en los procesos de designación de autoridades de mesa durante la jornada electoral en casos de fuerza mayor, claro, un control acerca de que no estén afiliados, pero es importante para despejar alguna duda allí dejar aclarado que no es ilegal que la autoridad de mesa esté afiliada.
en la designación por sorteo que hace la justicia electoral. Si bien hay una preferencia por el ciudadano no afiliado, no hay allí una prohibición en el Código Electoral. Correcto. Y por lo tanto hay un porcentaje muy menor, sin ninguna clase de sesgo partidario, pero que han sido designados por cada uno de los 24 jueces electorales y que son autoridades de mesa y que no pueden ser impugnadas y deben cumplirlo como un ciudadano más. Perfecto. Mencionaste la capacitación y que todavía hay tiempo de capacitarse. ¿Qué significa eso y cuál es la herramienta con la que cuentan las autoridades de mesa? Así es, más allá de las capacitaciones presenciales, que siempre son muy demandadas por las autoridades de mesa, porque tenemos una posibilidad de diálogo que enriquece y hasta de ejercicio práctico, está disponible a través de Internet, en un sitio de Internet que es capacitacionelectoral.gov.ar, un curso para las autoridades de mesa. No solo acredita la capacitación para que puedan tener un adicional en el pago del viático compensatorios, sino que les da elementos para poder, junto con el manual y la información que se le manda a cada una de las mesas, desempeñarse con mayor agilidad durante toda la jornada electoral. Posibles errores cuando vamos a votar, sobre todo las personas que cortan la boleta. Categoría presidente, categoría vicepresidente, categoría los legisladores. Y en el caso de las provincias muchas veces, bueno, se cambia el partido político o uno quiere justamente cortar para no que sea el mismo signo político. Si hay una de las categorías que se repite, por ejemplo, se olvidó de cortar y para el cargo para gobernador y pone 2 gobernadores, por ejemplo, la persona. ¿O hay algún problema en alguna de las categorías? ¿Se impugna el total del voto? No se impugna todo, pero es cierto que en esa categoría el voto va a ser nulo. Bien. Efectivamente, el elector quiso elegir distintas preferencias de la boleta, hizo un corte de boleta y en alguna de las categorías, por ejemplo, a gobernador, le quedaron 2 opciones de distintas agrupaciones políticas. Claro. Para gobernador ese voto va a ser nulo. Correcto. Por eso a veces cuando uno tiene la idea de preferir un voto más complejo, la idea es hacerse antes con las boletas para ganar un poquito de tiempo. Pero esto no anula, no invalida todo el voto, sino que en todas aquellas categorías en las que hay una sola opción por parte del elector es válido. Bien. En aquella categoría en la que no hay ninguno es blanco. Bien. Y en aquella en la que haya más de uno diferente es nulo. Bien. Si hay 2 de la misma, se rompe una de las boletas y vale, porque allí no hay ninguna duda acerca del sentido del voto del elector. La última y muy breve, ¿a qué hora se pueden tener los primeros datos teniendo en cuenta que ahora no son las PASO, que ya están los candidatos, son muchos menos y que además hay algunas cuestiones que son diferentes al 11 de agosto? Más o menos, ¿a qué hora puede haber alguna tendencia o por lo menos se pueden conocer los primeros datos? Bueno, insistimos con que los datos que da el Estado el día de mañana es el resultado de lo que se denomina escrutinio provisorio, que es un recuento sin validez legal, aun cuando lo hace el propio Estado, a cargo del Ministerio del Interior, no de la Justicia Electoral. Este procedimiento está previsto que a partir de las 21 horas difundan los datos con los que cuenten en ese momento. La verdad es que, como usted señalaba, son menos las alternativas electorales, con lo cual la tarea de la autoridad de mesa también a partir de las 18, cuando termina el periodo de votación de los electores, de los ciudadanos, y empieza esa parte de la tarea un poquito más compleja, que es la de redactar los formularios y la documentación de escrutinio de acuerdo a la calificación de los votos. Esperamos que sea incluso más breve en el tiempo, así que a las 21 horas debería haber una cantidad de datos significativa. Bien, entonces a votar mañana, a ir con toda la alegría que nos da esta democracia de poder elegir. Gracias, Sebastián Schimmel, secretario de la Cámara Electoral. Un placer haberte tenido nuevamente en Abierto al Público. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Sí, señora. Ya venimos.